Esta entrevista revisa la información más reciente acerca de la relación entre el consumo de café y la salud. Varios estudios desarrollados en la última década muestran en forma consistente que el consumo de café se asocia a un menor riesgo de diabetes tipo 2, daño hepático y enfermedades como el Parkinson. Nosotros hablamos con Martín Gotelon del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Café siendo algo tan profundo, ¿qué sería en comparación a su experiencia y su conocimiento, sus estudios? ¿Cuáles son los mitos asociados con el café en comparación o en asociación con la salud? Bueno, yo diría que durante mucho tiempo el café padeció de una mala reputación en realidad, porque frecuentemente el consumo de café se asocia al hecho de carretear, de acostarse tarde, de consumir alcohol, de consumir tabaco, por ejemplo, por lo que en realidad en la idea general, en la opinión general, el café se relacionaba con malas conductas de vida, entre comillas, y malas conductas nutricionales, también entre comillas. Pero en realidad no hay datos duros que justifiquen de esta mala reputación y que muestran que el café real o el consumo de café puede tener un impacto negativo sobre la salud. Al contrario, hay muchos estudios ahora, en los 10 últimos años, que muestran lo contrario. ¿Ya? Por ejemplo, hay estudios que muestran que el hecho de consumir café regularmente tiene impacto positivo en la protección frente al desarrollo de diabetes. Y se sabe que en Chile, por ejemplo, la diabetes de tipo 2 es una enfermedad cuya frecuencia está subiendo regularmente. Entonces, en este sentido es bastante interesante este efecto del café. Y esos son estudios que han sido realizados sobre una cantidad importante de personas, observación de 100.000 personas o más durante varios años, decenas de años a veces, repetido en distintos países, en distintos continentes. Entonces es un dato que realmente muestra que el café puede tener un impacto positivo, en este caso sobre la reducción de riesgo de desarrollar diabetes. Existen también datos similares que muestran que el café tiene un efecto positivo a nivel hepático. Puede reducir, por ejemplo, el riesgo de padecer de cirrosis, incluyendo de cirrosis alcohólica, de cáncer hepático en algunos casos. Nicht
seinen Kindern und in tausend Bruderlein. Manchmal nicht mit seinen Kindern und in tausend Bruderlein und in tausend Bruderlein und in tausend Bruderlein hat man nicht mit seinen. Yo creo que probablemente somos todos diferentes y hay sujetos que tienen predisposición, por ejemplo, a padecer de forma más fácil una patología determinada. Por ejemplo, hay sujetos que tienen predisposición a tener hipersecreción ácida en el estómago. Entonces, en esos sujetos particularmente, probablemente, que si toman mucho café, entonces eso le puede agravar su condición. Pero en la población en general no hay datos que indican eso. Y las reacciones negativas en comparación a café en grano de buena calidad recién tostado, ¿qué hay en este para romper los mitos? Mira, yo creo que es un problema de acostumbramiento, de conocimiento, en realidad. Ocurre la misma cosa con el chocolate. Si te das cuenta, en Chile, por ejemplo, cuando llegué a Chile hace un año, prácticamente no había café de grano y el chocolate que se encontraba en general era chocolate con leche. Entonces a la gente como que le cuesta probablemente acostumbrarse a esos nuevos sabores. Martín, ¿cuáles son los componentes químicos del café? Bueno, una área muy difícil de responder a esta pregunta porque el café se estima que tiene más de 1000 compuestos distintos. Está presente muchos compuestos volátiles en el café que le dan el aroma que tiene el café. Y además la otra complicación en realidad que la composición química del café cambia entre el café verde y el café tostado. ¿Ya? Bueno, entre los compuestos más conocidos que están presentes en el café está la cafeína, que tiene una concentración que varía según el tipo de café, si es un robusta o si es una arábica. Una robusta, por ejemplo, va a aportar más cafeína que un café arábica. Una taza de café aporta alrededor de 100 miligramos de cafeína. Y hay otros compuestos que son muy interesantes en realidad. Hay una gran cantidad de compuestos que se llaman polifenoles y que se caracterizan por tener una alta actividad antioxidante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el café contiene una alta cantidad de ácido clorogénico que puede ser absorbido en el intestino y a nivel circulante, entonces puede expresar su actividad antioxidante, entonces es decir que va a expresar efectos que son beneficiosos para la salud del individuo. ¿Ya? Sin embargo, el problema es que cuando se tostea el café, entonces los niveles de ácido clorogénico tienden a bajar. Sin embargo, cuando se tostea el café, entonces el hecho que se vuelva café significa que en realidad se está como caramelizando ciertos compuestos del café. Y este proceso de caramelización, que son productos de reacción de Maillard, se llama, entonces también tienen actividad antioxidante. Algunos que no son considerados como buenos para la salud, es el caso, por ejemplo, del café Stolla y del caveola,
que son asociados con el aumento de colesterol o de triglicéridos que podría generar el consumo de café en algunas personas. ¿Ya? Pero, sin embargo, es interesante saber que la presencia de cafeol o de cafestol en la taza de café depende del tipo de preparación del café. ¿Ya? El café filtrado, el café no filtrado, es decir, en el cual, por ejemplo, como en Turquía, o se prepara, por ejemplo, se pone café en el fondo de la olla, se agrega agua y se hace hervir. En este caso, esos compuestos más bien nocivos se quedan en el café, mientras que en el caso del café que está filtrado con papel, entonces esos compuestos generalmente se quedan atrapados en el papel y entonces no aparecen en la taza. Por lo cual el café filtrado con papel entonces tendría menos efecto sobre el aumento de colesterol que el café que no está filtrado. Y esa extracción comparado con café expreso, con la máquina de expreso, ¿cómo están presentes esos dos componentes en el expreso? El café expreso en este caso es entonces agua que pasa a presión sobre el café, entonces normalmente deberían estar presentes también esos compuestos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esos compuestos, si bien tienen efectos negativos sobre los niveles de colesterol, también por otra parte tendrían efectos antiinflamatorios. Entonces, ya no todo es todo blanco o todo negro, esos compuestos tienen efectos negativos, pero también pueden tener efectos beneficiosos para la salud del consumidor. Bueno, entonces, ¿por qué no preparamos un café de papel filtrado que se llama Chemex? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ha tomado café por Chemex antes? Yo creo que no. ¿No? Tiene un sabor muy elegante y el papel deja que todos los componentes amargos quedan en el papel y no pasan por el café. Entonces en el final tiene un cuerpo muy leve y un sabor muy elegante. Y cada mañana ese es el primer rito que hago en la barra. Este café es colombiano, de un micro orgánico. Lo tosté viernes. Es un punto que es interesante. Se ha mostrado que el café orgánico tiene una mayor concentración de polifenoles que el café que no es cultivado en forma orgánica. Ese filtro fue diseñado por un químico específicamente para filtrar el café, pero todo lo no deseables, amargo, y el cafestol y Café. como cacao. Pero se nota más las sabores enzimáticos, de floral, de fruta y también el dulzor. ¿Qué temperatura pones el agua? 93. ¿Y por qué 93 y 95 o 90? Bueno, yo he encontrado si es 95 quema el café, en el final es algo muy amargo. Si es bajo de 91, como 88, Se disuelve menos. sí, es más como herbal, más como pasto. Existe un estudio comparativo de las distintas temperaturas. Ah, sí. del agua. Sí. Y he visto algunos cafés requieren aún un poco menos de como 91, 92 por ahí. Y si no, es un sabor muy... la única forma que puedo describir es que como un cuchuflí cuando estás esperando chocolate y no hay. Un poco más de agua.
Entonces aquí tenemos 3 granos diferentes. Aquí es Guatemala de Huehuetenango, en altas alturas. Ese es colombiano de un micro lot, y este es Etiopía de Yergachev. También de altura. ¿Cómo? También de altura. De alta altura, sí. Algo que yo encuentro curioso es cómo el tueste afecta, interactúa con los componentes. ¿Puede explicar un poco en cómo el tueste afecta los componentes que son importantes para el beneficio de salud? Bueno, el café tiene una cierta cantidad no muy alta en realidad, de proteína y de azúcares, ¿ya? En realidad el café tiene una cierta cantidad de fibra dietética. ¿De qué? De fibra. De fibra. Y cuando se tostea, entonces lo que hace es caramelizar, es decir, que genera uniones entre las proteínas y los aminoácidos y los azúcares, que son productos que se llaman productos de reacción de Maillard, ya químicamente, y que se utiliza mucho en los alimentos porque le da un sabor característico a los alimentos cuando ocurren esas reacciones. Entonces, cuando se produce este tosteo del café, entonces se producen esos productos de reacción de Maillard que se llaman melaonidinas. ¿Ya? Y esas melaonidinas son moléculas complejas, en realidad existen de distintas formas o estructuras, y tienen también una actividad que es de tipo antioxidante. ¿Es posible que un tueste profundo, o sea, un tueste que llega a una temperatura muy alta y está más de tambor, puede destruir y anular muchas de las propiedades? Sí, puede afectar la concentración de ácido clorogénico o de otros tipos de antioxidantes que están presentes en el café. Pero hay que tomar en cuenta entonces que se esté generando también otros compuestos que tienen la misma actividad, ¿no? Y más tosteo se hace, más tiempo dura, entonces más café se va a poner en el café, es decir, que más melanoidinas se están formando, probablemente, con más actividad antioxidante. Sí, sí. Y es posible que el café, al nivel más grande social y también al nivel medioambiental, cuán importante es la producción del café para producir un café ético, es decir, bien social, pero también que no provoca tanto daño en el medio ambiente. ¿Es posible producir un buen café que es saludable para el cuerpo, la mente y las emociones, pero también para la perspectiva más grande? Yeah, existe la posibilidad de cultivo orgánico de café, y es como todos los cultivos orgánicos. En realidad esos cultivos, como no reciben herbicida o pesticida, entonces tienen que defenderse en forma más eficiente contra los competidores, que van a ser las otras plantas, o los herbívoros que lo pueden comer, o también las pestes, bacterias, hongos, etc. Y eso se hace principalmente a través de la producción de esos polifenoles que hemos visto, entonces, que tienen esta actividad antioxidante. Entonces, en general, los productos orgánicos, incluyendo el café, tienen una mayor concentración de polifenoles porque tienen que defenderse por sí mismos contra todas esas pestes. Más aún si, como en este caso de los cafés de Guatemala y de Etiopía, que crecen en altura, aquí probablemente la radiación solar es más importante, la radiación cósmica también, y los polifenoles también tienen un papel importante para proteger la planta frente a la radiación ultravioleta. ¿Ya? Entonces, el café orgánico y el café orgánico de altura, más aún, probablemente deberían tener una mayor concentración de antioxidantes o de polifenoles, y eso obviamente puede ser un beneficio mayor para el consumidor. Muchas gracias por venir acá y ofrecer su conocimiento, educar a la gente en cuán beneficioso es el café. Es un privilegio que está acá. Muchas gracias por esta invitación.